Cuando se habla de poder aéreo en nuestra región, Perú es un nombre que no puede faltar. Con una larga tradición en aviación militar y una fuerza aérea que se encuentra entre las más letales de América Latina, el país busca ahora dar un nuevo salto hacia la modernización. Hay un presupuesto previsto de 3,5 mil millones de dólares para la compra de 24 cazas. Y ahí es donde entra la pregunta de este video: ¿cuál sería la mejor opción para Perú en este momento? Teniendo en cuenta el presupuesto disponible, la cantidad deseada y el escenario geopolítico circundante. Voy a dar mi opinión sobre la opción que más sentido tiene hoy en día. Recuerden, no soy un analista profesional, sino un entusiasta del mundo militar, así que lo que verán aquí es una opinión personal basada en información pública. Ah, claro, tampoco soy chileno antes de que me acusen de nacionalismo hacia Chile. A lo largo del video analizaremos con calma cada aspecto de esta decisión. Una compra que sí puede influir en el rumbo de Sudamérica en los próximos años. Si te gusta este tipo de contenido sobre militarismo y geopolítica, tanto de nuestra región como del resto del mundo, suscríbete al canal. Hay un video nuevo cada semana. Sin más preámbulos, vayamos al grano. Empecemos por el principio, porque el contexto importa, y mucho cuando se habla de aviación de combate en Sudamérica. La Fuerza Aérea del Perú, FAP, nació en 1929, cuando las divisiones de aviación del Ejército y la Marina se unificaron en el llamado Cuerpo de Aviación del Perú. En 1950, durante la presidencia de Manuel Odría, el cuerpo se reorganizó y se convirtió oficialmente en la Fuerza Aérea del Perú. En la década siguiente, Perú entró en la era de los aviones a reacción con Canberras británicos, Hawker Hunters e incluso F-86 Sabres estadounidenses. El futuro parecía prometedor. En los años 70 y 80, todo cambió. Un golpe militar en 1968, liderado por el general Velasco Alvarado, alineó a Perú con el bloque soviético. Estados Unidos declaró un embargo de armas en 1969 y durante los años 70 y 80, Perú recurrió a la Unión Soviética para adquirir su equipamiento militar. Llegaron Su-22, helicópteros Mi y una flota de transporte Antonov. Más tarde, en un giro parcial hacia Occidente, la FAP compró los Mirage 5P, 5DP y Mirage 2000 a Francia en 1984. Y aquí hay un detalle que pocos conocen. El pedido original de los Mirage 2000 era de 36 unidades, pero la crisis económica obligó a reducirlo a solo 12. Esto es emblemático. Perú siempre ha querido más de lo que su economía le permitía. Espero que comprendan por qué mi opinión a lo largo de este video se inclina hacia un lado. Y entonces llegó la guerra del Cenepa, en 1995 contra Ecuador. La FAP apoyó al ejército con bombardeos realizados por helicópteros Mi-25, Canberras, A-37 y Su-22, pero perdió al menos 2 helicópteros durante el conflicto. La guerra puso de manifiesto las debilidades. La respuesta fue pragmática, aunque controvertida. En 1997, la FAB adquirió 21 MiG-29 y 18 Su-25 de Bielorrusia, y en 1998 otros 3 MiG-29 de Rusia, lo que sumaba un total de 54 cazas en el inventario junto con los Mirage 2000. Esta decisión definió la personalidad de la FAB durante 3 décadas, una fuerza aérea ecléctica que operaba simultáneamente sistemas franceses, rusos y estadounidenses. Y ese es precisamente el problema actual. Por muy interesante que parezca la idea, un país con esta economía y con poca o casi ninguna industria relevante en el ámbito militar se enfrenta a serias dificultades. Muchos pueden citar a la India como ejemplo, pero la comparación no se sostiene. La India es una de las economías más grandes del mundo, tiene una industria militar gigantesca y vive en un estado de alerta casi constante, ya sea por Pakistán o por China. Son realidades diferentes, con adversarios diferentes. La situación actual de la FAB es, para ser sinceros, crítica. La flota operativa incluye unos 8 MiG-29 Fulcrums, 8 Su-25 Frogfoots, 11 Mirage 2000 y 20 Cessna A-37. Las cifras parecen razonables sobre el papel, pero los detalles cuentan otra historia. Los Mirage 2000P, adquiridos originalmente en 1986-1987, eran 10 monoplazas y 2 biplazas.
En abril de 2024, solo 6 seguían operativos y uno se perdió en un accidente de entrenamiento ese mismo mes. Piénselo, de 12 quedaron 5 tras 4 décadas de servicio. Dassault lleva mucho tiempo sin fabricar piezas de repuesto para el Mirage 2000, lo que convierte su mantenimiento en una auténtica búsqueda del tesoro logística. La misma lógica se aplica a los Kiefer de Colombia. Tengo un video aquí en el canal sobre la elección de Colombia por los Gripen. Si quieres verlo, he dejado el enlace en la descripción o en la ficha. La flota de MiG-29, comprada inicialmente a Bielorrusia en 1998, incluye variantes modernizadas SE y SMP, con 8 aviones supuestamente en servicio y otros 10 almacenados. Pero la situación ha empeorado drásticamente. El equipo ruso ha sido objeto de modernizaciones limitadas y cada vez es más difícil mantenerlo en funcionamiento. Con el inicio de la guerra en Ucrania, se ha vuelto extremadamente difícil para los países garantizar piezas de repuesto y nuevas compras de cazas rusos, por varias razones, una de las cuales es obviamente que Rusia necesita esas piezas de repuesto para seguir en guerra. Los A-37 Dragonfly puede que estén disponibles en mayor número, pero son los más antiguos y menos capaces. Son aviones de ataque ligero de la década de 1960. Y los Su-25, aunque robustos, son aviones de ataque terrestre sin capacidad multifunción moderna. En resumen, la FAB está volando al límite. Perú ha tenido 2 décadas difíciles para mantener una flota combate diversificada, y cree que unificar la flota en un solo modelo resolverá los retos de apoyo logístico. Pero la pregunta es, ¿qué modelo? ¿Y qué retos a corto y largo plazo puede traer ese modelo a Perú? Siempre lo dejaré claro, no se trata solo de comprar casas. Es necesario que exista un ecosistema para que funcionen y, lo más importante, que sea posible mantenerlos a largo plazo. Ahora entramos en la parte que más nos interesa, los cazas en sí. Y aquí hay que quitarse el sombrero emocional y ponerse el analítico. La selección se hará entre el Lockheed Martin F-16B Block 7072, el Saab JAS-39 Gripen E y el Dassault Rafale F-4. Analizaremos cada uno de ellos, pero con una regla básica para no caer en comparaciones engañosas. No se puede mezclar el flyaway, que es solo el precio del avión, con el paquete completo, que incluye armas, entrenamiento, logística, repuestos, infraestructura y soporte. Es precisamente ahí donde se desvía gran parte del debate. F-16B Block 7072, el Viper. Es la versión más avanzada del caza occidental más producido de la historia. El F-16B, también llamado Block 7072, es la variante más reciente del F-16 Fighting Falcon de cuarta generación, que incorpora sensores y aviónica modernos para funcionar bien en redes e interoperar con ecosistemas de quinta generación, especialmente en lo que se refiere a enlaces de datos, conciencia situacional e integración en paquetes de misión. Lo más destacado técnicamente es el radar AESA APG-83, que proporciona al F-16 un gran avance en capacidad de detección y combate BBR. No es correcto considerarlo el mismo radar que el F-22 o el F-35, pero existe una herencia y una comunalidad de conceptos y software dentro de esta familia de radares más avanzados. Otro punto fuerte es la vida útil estructural de 12.000 horas, más del 50% por encima de las versiones antiguas, lo que puede significar décadas de servicio con un buen plan de mantenimiento. Ahora pasemos a lo que echa por tierra muchas comparaciones: el precio. Flyaway, solo la aeronave, suele aparecer en rangos entre 100 y 140 millones de dólares, dependiendo de la configuración y el lote. El paquete completo es otra historia. En el caso aprobado para Perú, el paquete total, cuando se divide por la cantidad, da alrededor de 285 millones de dólares por aeronave en promedio. Atención, esto no significa que el avión cueste 285, es el promedio del paquete completo por avión, sumando armas, entrenamiento, logística, soporte y todo lo que hace que el caza se convierta en un verdadero sistema de combate. En cuanto al coste por hora de vuelo, mucha gente cita cifras en torno a los $25,000 por hora para el F-16 en determinadas metodologías, pero aquí la cuestión es, depende de lo que se incluye en la cuenta.
Aún así, como orden de magnitud, no es un caza barato de operar. La gran ventaja del F-16B es su gigantesco ecosistema global, una enorme cadena de suministro, una interoperabilidad con Estados Unidos y la OTAN, un vasto historial de combate y un soporte garantizado durante décadas. La desventaja es que puede resultar muy caro cuando se suman las armas, el entrenamiento, las modernizaciones y el mantenimiento a largo plazo. ¿Se puede mantener? Sí. Pero la verdadera pregunta es si Perú tiene los fondos y la planificación necesaria para sostener todo el ecosistema durante 20 o 30 años, porque lo que convierte el caza en un monstruo no es solo el metal, sino el ecosistema. Gripen EF. El sueco ya ha conquistado dos grandes países de la región, Brasil y Colombia, y no por casualidad. El Gripen EF es un caza que fue diseñado desde el principio para operar con un bajo costo de ciclo de vida y una buena disponibilidad sin requerir una estructura gigantesca. Utiliza el motor GEF 414G con un empuje de alrededor de 22.000 libras con poscombustión, una velocidad máxima de alrededor de Mach 2, y es un caza de generación 4.5 con radar AESA ES-05 Raven y un conjunto de guerra electrónica muy respetable. La filosofía que lo sustenta es simple y brillante: operar de forma dispersa, con una infraestructura más ligera y con un tiempo de respuesta muy rápido en condiciones ideales. Ese concepto de rearmar, repostar y volver al aire en cuestión de minutos. Esto en el mundo real se traduce en una ventaja en cuanto a disponibilidad y costo total. El coste por hora ronda los $8,000 a $13,000, pero varía mucho según la metodología y el operador, por lo que lo más honesto es decir que el Gripen tiene la reputación y la propuesta de ser significativamente más barato de operar que los cazas más grandes y con logística más pesada. Pero las cifras exactas dependen de la contabilidad y el escenario. El precio del Gripen varía mucho según el paquete, el nivel de industrialización local, la formación y las armas incluidas. Solo el avión, según algunas fuentes, oscila entre 70 y 125 millones de dólares, dependiendo del año, el lote y la configuración. El paquete completo puede subir bastante porque incluye todo lo que convierte al caza en un sistema, y esto aplica para cualquiera: Gripen, F-16 o Rafale. Y hay un punto estratégico: la transferencia de tecnología. Si hay un paquete con participación industrial y TOT relevante, esto puede ser un punto de inflexión a largo plazo, porque la autonomía gradual cambia las reglas. Pero no he visto información sobre la transferencia de tecnología. Si sabes algo, déjalo en los comentarios. Rafale F4. Aquí entra el peso pesado francés. Es polémico porque toca dos extremos. Los que lo aman dicen que es la salvación. Los que lo odian dicen que es un lujo caro. La realidad es más simple. El Rafale es extremadamente capaz y completo, y eso tiene su precio, pero también ofrece un paquete operativo muy sólido. El Rafale F4 es la versión modernizada, con mejoras en la conectividad, evolución de los sensores e integración de armas, alcanzando aproximadamente Mach 1,8. Es bimotor, tiene 14 puntos de fijación, capacidad de carga externa de alrededor de 9 toneladas y el radar AESA RBE2. Mucha gente habla de la alta disponibilidad del Rafale. Puede ocurrir en ciertos escenarios y contratos, pero los porcentajes exactos varían según el operador y el contexto, por lo que es mejor decir que fue diseñado para una buena disponibilidad y un mantenimiento eficiente para su categoría, con soluciones de soporte muy maduras. El coste operativo suele aparecer en las estimaciones públicas en el rango de $16,500 a $20,000 por hora, y a veces esto parece mejor que las cifras atribuidas al F-16. Sin embargo, comparar el coste por hora entre países y metodologías diferentes es peligroso. Lo que se puede afirmar con seguridad es que el Rafale tiende a ser más caro de comprar y puede ser competitivo en cuanto a costes operativos dentro de su clase, dependiendo del soporte contratado y del perfil de uso. En cuanto al precio, se aplica la misma regla. El precio de venta, solo el avión, suele superar los 100 millones de euros, a menudo entre 100 y 130 millones de euros, variando según el lote y la configuración. El paquete completo es donde la cifra realmente se dispara, porque las armas y el soporte logístico pesan mucho. En ciertos formatos de exportación, no es descabellado ver medias de 200 a 280 millones de euros por aeronave cuando se considera el paquete completo, dependiendo de las municiones, la formación, los repuestos, la infraestructura, los simuladores y el soporte durante años. Si se tiene en cuenta solo el rendimiento bruto, el Rafale tiende a parecer el mejor de los tres,
Pero la compra de casas es algo más complejo. Se trata de financiación, plazos, apoyo, armamento, soberanía, disponibilidad y sobre todo capacidad para mantener el sistema durante décadas. El F-16V ofrece un ecosistema global gigantesco y predecible, pero hay que tener cuidado con el coste real del paquete y con el mantenimiento. El Gripen E-F es la filosofía del coste inteligente y la operación pragmática, con un enorme potencial si va acompañado de un contrato bien diseñado e idealmente de cierta autonomía industrial. Y el Rafale F4 es potencia total, muy capaz, que suele doler más en la adquisición, pero ofrece un paquete operativo muy sólido. Y aquí surge una pregunta honesta. ¿Cuál de estos cazas puede mantener Perú durante 40 años? Hablemos de dinero, porque ahí es donde el sueño se encuentra con la realidad. El PIB de Perú en 2024 alcanzó los 289.220 millones de dólares para todo el país, ocupando el puesto 50 entre las mayores economías, y tiene una estimación de 326.600 millones de dólares. El gasto militar como porcentaje del PIB fue del 1,12% en 2023. El presupuesto nacional más amplio para 2025 se estableció en 67.120 millones de dólares, de los cuales 2.370 millones se destinaron a defensa, lo que supone un modesto aumento del 2,8% con respecto al año anterior. Perú registró un déficit presupuestario del 3,2% del PIB en 2024. La deuda pública alcanzó los 93.000 millones de dólares en 2024, el nivel más alto de los últimos años. Sin embargo, las reservas internacionales ascendían a unos 79.250 millones de dólares, lo que proporciona un importante colchón fiscal. Ahora hagamos los cálculos. El primer lote de 12 aeronaves se financiará con un préstamo de 2.000 millones de dólares del Banco de la Nación, ya incluido en el presupuesto de 2025, mientras que el segundo lote está programado para 2026 con 1.500 millones de dólares. La deuda será pagada a lo largo de 18 a 24 años por el Tesoro Nacional. Estamos hablando de 3.500 millones de dólares, alrededor del 1,2% del PIB en una sola compra militar. Para un país que gasta el 1,1% del PIB en defensa total, es un salto gigantesco. Y no es solo la compra. Voy a repetir lo que estoy diciendo en todo el video. Mantener una flota de 24 cazas modernos durante 30 o 40 años puede costar entre 2 y 3 veces el valor de la adquisición. Combustible, piezas, formación de pilotos, simuladores, infraestructura de bases, actualizaciones de software y armas. Todo eso se acumula. Si cada avión vuela 200 horas al año, a $12.000 por hora, en el caso del Gripen, estamos hablando de 2,4 millones de dólares al año solo en costes operativos. En el F-16, dependiendo del cálculo utilizado, esto va desde 4 millones de dólares a $20.000 por hora hasta más de 5 millones de dólares a $25.600 por hora. Y en el Rafale, utilizando el rango típico de 16.500 a $20.000 por hora, da entre 3,3 y 4 millones de dólares al año. Y aquí va mi opinión sobre cuál sería mejor. Me gusta el Gripen por lo que ofrece, pero en este caso, si no viene con transferencia de tecnología, no sería una buena opción. El F-16B, bloque 70-72, sería la mejor opción en la mayoría de los casos, teniendo en cuenta el tamaño de la economía de Perú. ¿Por qué? Porque es más fácil de mantener y menos arriesgado para un proyecto de 30 años en un país de este tamaño. El Rafale es sin duda el más potente de los tres, pero a la larga resultará muy caro. Esto podría debilitar la Fuerza Aérea de Perú, a menos que haya una buena planificación para mantener este avión durante muchos años. Y por supuesto, si Perú no quiere alinearse con Estados Unidos, el Rafale gana puntos. Pero en resumen, para que dure más tiempo, el F-16 sería el mejor. El Gripen solo vale la pena si viene con transferencia de tecnología, y el Rafale necesita una planificación muy bien hecha. ¿Y tú qué opinas? En tu opinión, ¿cuál sería el mejor? ¿Perú sería capaz de mantener un Rafale durante muchos años? A la hora de comentar, sé respetuoso y expón tus argumentos, yo también lo seré. Y vuelvo a recordar que no soy un analista profesional, solo un entusiasta de la geopolítica y los temas militares. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete para ver más videos.